Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar a la doctora que nos va a dar la charla hoy, la doctora Jenny Vilchis. Ella es nutricionista. Ay, admití una más. Ella es nutricionista por la Universidad Autónoma de México y tiene también una maestría en Ciencias de Nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública y es doctora en Epidemiología de la UNAM. Es investigadora en Ciencias Médicas de la Unidad de Investigación de Epidemiología, en Endocrinología y Nutrición, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y profesora también en la asignatura de la licenciatura de Médico Cirujano y licenciatura de Ciencias de Nutrición en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la doctora ha publicado 34 artículos arbitrados, 2 capítulos de libros y ha dirigido tesis de alumnos de pregrado y posgrado y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que, doctora, muchísimas gracias por hacerse el tiempo eh, para darnos la charla. Este es un grupo de jóvenes que queremos intentar así aprender investigación bien desde el inicio y, bueno, hacer proyectos de investigación de calidad. Así que muchísimas gracias por ayudarnos y después seguramente va a haber algunas preguntas que haya para hacerle. Perfecto, muchas gracias, Ale. Al contrario, gracias por la invitación a participar aquí en este curso de metodología de la investigación. Bueno, pues entonces, iniciamos. Bueno, en este caso yo les voy a dar algunos aspectos relacionados con los estudios observacionales y más específicamente con los estudios transversales. Y posteriormente ya en las siguientes clases, bueno, van a ver los otros tipos de estudios observacionales que los estudios de corte o los estudios de casos y controles, ¿no? A ver. Entonces, bueno, seguramente ya en las clases previas han visto un poco acerca de los diseños epidemiológicos y cómo podemos clasificar a los estudios a estos estudios de investigación, pero los podemos clasificar así a grandes rasgos, nuevamente como retomando y recapitulando algunas cosas, pues los podemos clasificar de diferentes maneras, ¿no? Desde cómo asignamos, desde la asignación de la exposición, de que si el investigador tiene o no control de la exposición, ¿no? De acuerdo al número de mediciones que podemos realizar en los estudios, los podemos clasificar de acuerdo a la temporalidad de los estudios, ¿no? A la selección de los participantes o incluso a la unidad de análisis que vamos a evaluar. Así, rápidamente, entonces, bueno, de acuerdo a la asignación de la exposición, es decir, si el investigador tiene o no control de la intervención, entonces podemos tener estudios experimentales, ¿no? Aquellos estudios clínicos, controlados, aleatorizados, ¿no? O ensayos de campo, ¿no? A nivel individual o incluso a nivel comunitario. Y en aquellos estudios, ¿no? Donde no tenemos control, pues justamente de la exposición, pues son aquellos estudios, pues también observacionales, ¿no? Donde no vamos a intervenir, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de corte, que son ya estudios de seguimiento, ¿no? En los de casos y controles, los casos transversales, que son los que vamos a revisar hoy, ¿no? O los estudios ecológicos. Entonces aquí, bueno, es un pequeño diagrama, ¿no? Donde, por ejemplo, si el investigador tuvo control de la exposición, entonces si sí tiene control de la exposición, bueno, pues los vamos a dividir en, bueno, van a ser los estudios experimentales y de aquí si tiene asignación o no aleatoria, bueno, pues tenemos un ensayo clínico aleatorizado o no aleatorizado. Pero si no tenemos control justamente de la exposición, pues vamos a tener a estos estudios observacionales, ¿no? Si utilizó un grupo control o no, pues si no tiene un grupo control, pues es un estudio más descriptivo, más de prevalencias a lo mejor, ¿no? Pero si tenemos a lo mejor un grupo control, ya queremos hacer un análisis entre dos variables. Por ejemplo, ya tenemos a lo mejor un estudio ya analítico y aquí podemos dividir a los estudios en qué se registra primero, ¿no? Si evaluamos primero la exposición y después el resultado, bueno, pues tenemos un estudio de corte en donde ya les podemos dar seguimiento, ¿no? Donde al inicio no tienen el resultado, ¿no? Evaluamos la exposición y después el resultado, pues son los estudios de corte.
Pero si tenemos, primero evaluamos el resultado y después la exposición, pues podría ser pues, un estudio de casos y controles. Pero cuando evaluamos tanto la exposición como la variable de resultado, nuestra enfermedad, etcétera, al mismo tiempo, entonces tenemos estos estudios transversales que son los que vamos a evaluar el día de hoy, a revisar. Y pues entonces podemos clasificar a los estudios pues de otras maneras, ¿no? De acuerdo al número de mediciones, pues tenemos estudios longitudinales o estudios transversales en donde solamente tenemos una sola medición y en los longitudinales pues podemos hacer la medición basal y varias mediciones en el tiempo, ¿no? El criterio de temporalidad pueden ser prospectivos, ¿no? Hacia adelante, ¿no? O retrospectivos, que podemos ir a colectar la información, pero hacia atrás. O incluso podemos tener estudios, ¿no? Ambidireccionales, ¿no? Que tengamos estudios, tanto un mismo estudio, tanto retrospectivo como prospectivo. Y podemos clasificar también a los estudios de acuerdo a la unidad de análisis, ¿no? A nivel individual podemos hacer los análisis o incluso a nivel grupal. Entonces, bueno, hoy toca revisar estos estudios transversales que también son conocidos como estudios de prevalencia, ¿no? Porque podemos hacer grandes encuestas, incluso nacionales, y donde podemos obtener incluso prevalencias, en todo un país incluso, ¿no? Lo que los caracteriza, pues, es que solamente realizamos una medición, solamente una medición, ¿ok? Los investigadores pues estudian a todos los individuos de una muestra, entonces en el mismo momento en el tiempo, ¿no? No volvemos a medir a ese mismo individuo, ¿ok? Y entonces pues se caracterizan por evaluar tanto la exposición como la enfermedad al mismo momento, ¿no? En una población definida y en un periodo de tiempo determinado. Es decir, nosotros seleccionamos a nuestra población, puede ser, por ejemplo, a nivel nacional, o puede ser en un estado, o puede ser en una escuela, o puede ser en una ciudad, ¿no? O en un hospital, ¿no? La población de todo un hospital. Y lo seleccionamos a nuestra población entonces de forma aleatoria. Y bueno, para esto se tiene que calcular cierta muestra, que ahorita vamos a ver más adelante, para poder después poder nosotros generalizar nuestros resultados también a toda nuestra población. Estos estudios transversales, pues muchos investigadores justamente lo explican como tomar una fotografía instantánea de nuestra población, ¿no? Obviamente, pues es en un momento, en una población determinada y en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, estos estudios transversales es como tomar justamente esta fotografía de cómo está la población en ese momento. Y puede haber tipos de estudio transversal, ¿no? Aquellos que son pues más descriptivos, en donde solamente obtenemos la prevalencia, a lo mejor podemos, en estas encuestas nacionales de salud que se realizan, por ejemplo, en diversos países, aquí en México, ¿no? Por ejemplo, podemos obtener cuál es la prevalencia de diabetes, ¿no? En el país, cuál es la prevalencia de hipertensión, ¿no? Y también podemos realizar estudios de este tipo, ¿no? Pero analíticos, en donde ya podemos asociar, ¿no? Dos variables y podemos medir más variables como factores de confusión, ¿no? Entonces ya podemos evaluar también una asociación este, de, entre un factor y nuestra variable de resultado que nos interesa. Entonces, bueno, estos estudios descriptivos que vimos ahorita anteriormente se efectúan cuando únicamente se evalúa entonces la prevalencia, ¿no? Entonces aquí podemos evaluar la prevalencia de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de dislipidemia, de cáncer, de lo que ustedes quieran en una población específica que ustedes decidan en el tiempo en el que ustedes decidan, ¿no? Y en aquellos estudios transversales, pues ya que se consideran analíticos, pues se evalúa la asociación entonces entre dos o más variables. Entonces aquí a lo mejor no solamente, este es un ejemplo, no solamente evaluar a lo mejor la prevalencia de infección por Helicobacter pylori, sino al asociarla ya con alguna otra variable.
En este caso, por ejemplo, aquí la infección que está relacionada con la estatura de los niños, ¿no? Este es un estudio aquí en México, en donde, por ejemplo, aquí ya se asocia que los niños que tienen infección, los que tienen infección, ¿no? Tienen menor estatura, menos un centímetro, 1,3 centímetros, comparado con los que no tienen infección, ¿no? Y ajustado por diversas variables de confusión que ahorita vamos a ver. Entonces, estos estudios transversales, pues no considera la exposición o al evento como criterios de selección, ¿no? Porque vamos a medir a todos independientemente de la exposición o del evento. Entonces, estos se miden en el mismo momento, ¿no? Ambos. Entonces, tenemos a nuestra población, ¿no? De donde vamos a obtener una muestra representativa, ¿no? De nuestra población, y aquí pues vamos a tener a todos las tipos bueno, de personas, ¿no? Vamos a tener tanto enfermos expuestos como a los enfermos no expuestos, a los sanos que están también expuestos y a los sanos pues que no están expuestos, y ya con eso pues podríamos entonces asociar nuestra variable de exposición con el evento, ¿no? Y entonces, bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? De estudios transversales. Estos pues son grandes, ¿no? Por ejemplo, las encuestas nacionales de salud que se aplican en diferentes países en diferentes momentos, pues son ejemplos de estos estudios transversales. Las encuestas nacionales de adicciones, ¿no? La evaluación de los programas de vacunación, encuestas serológicas que podemos implementar, ¿no? Los censos nacionales de población, pues también son ejemplos de estos estudios transversales. Obviamente, a lo mejor nosotros no nos vamos a enfocar a grandes encuestas, pero podemos hacer, pues sí, estudios transversales mucho más pequeños, a lo mejor en nuestros hospitales, ¿no? En nuestras comunidades, mucho más pequeños, pero obviamente, pues entonces también van a generalizarse únicamente a estas poblaciones, ¿ok? Y generalmente estas grandes encuestas se obtiene también una muestra y pueden generalizarse a toda la población a nivel nacional. Obviamente, nuevamente, pues depende de dónde obtengamos nuestra muestra, ¿no? Y si tiene validez interna y externa del estudio, que ahorita también vamos a ver. Entonces, ¿cuándo es conveniente realizar pues un estudio transversal, ¿no? Podemos realizar un estudio transversal cuando tenemos procesos o enfermedades de larga duración, ¿no? Por ejemplo, enfermedades crónicas o muy frecuentes en la población, por ejemplo, no es diabetes mellitus, ¿no? O hipertensión o EPOC, ¿no? En donde la prevalencia de estas enfermedades, o las enfermedades, pues son muy frecuentes. Em, Donde queremos, por ejemplo, generalizar nuestros resultados, ¿no? Generalmente en estas encuestas o sí, en estas encuestas transversales, pues generalmente se basan en tamaños de muestra pues muy grandes, ¿no? Y pues generalmente son representativos de la población, y entonces si son representativos de la población, pues podemos generalizar nuestros resultados a nivel poblacional o de donde nosotros obtengamos nuestra muestra a estudiar. También podemos realizar estudios transversales o cuando queremos evaluar una planeación sanitaria, ¿no? Em, por ejemplo, la prevalencia es la medición pues, de la carga de la enfermedad. Entonces debemos de conocer la carga de la enfermedad de nuestra población para poder realmente realizar planes sanitarios o planeación sanitaria en nuestra población. Si no conocemos de qué está enferma nuestra población, pues no podemos tampoco implementar estudios o intervenciones pues ya más grandes en nuestra población, ¿no? Entonces para poder planear, también necesitamos conocer de qué está enferma la población o de qué enferma. La evolución de un problema, ¿no? También, por ejemplo, si las encuestas transversales se realizan en diferentes momentos en el tiempo, por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, se aplica la encuesta nacional de salud y nutrición. Antes se aplicaban cada 6 años, ahorita ya se están aplicando de forma anual, ¿no? Entonces, si evaluamos estas encuestas transversales en diferentes momentos, podemos ir evaluando cómo van cambiando justamente las prevalencias de las diferentes enfermedades en los diferentes momentos, ¿no? Entonces podemos ir evaluando, ¿no? Cómo va evolucionando ese problema de salud que tenemos en el país o en cierta comunidad o en el hospital en donde trabajamos, ¿no? Em,
El estudio, cuando es importante evaluar, por ejemplo, estos estudios transversales para el estudio de, pues, de diversas enfermedades, ¿no? A veces no solamente en un estudio transversal evaluamos una sola enfermedad, podemos evaluar diversas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como les decía, aquí en México, cuando se aplican las encuestas nacionales, por ejemplo, no solamente se evalúa sobrepeso y obesidad, se evalúan una gran cantidad de enfermedades que se pueden evaluar al mismo tiempo. Cuando queremos evaluar también estudios descriptivos y exploratorios, pues sabemos que estas encuestas transversales solamente hacemos una medición, entonces son muy rápido de hacer y de bajo costo. Entonces podemos hacer pues más fácilmente estudios exploratorios de algunas otras enfermedades que queramos evaluar. ¿No? También podemos, cuando se quieren combinar, incluso estudios, podemos desarrollar estudios híbridos, ¿no? Que a lo mejor de este estudio transversal puedan salir otros estudios, por ejemplo, algún estudio de casos y controles, ¿no? Identificar a lo mejor algunas enfermedades congénitas o hereditarias y podemos obtener otros estudios de estos mismos. Y, por ejemplo, para evaluar políticas públicas de salud, a lo mejor aquí en México, por ejemplo, tenemos o en México y en otros países de aquí de América, ¿no? Están desarrollando diversas políticas públicas, por ejemplo, en el país, o estamos desarrollando algunas intervenciones en nuestro hospital y queremos evaluarlas, ¿no? Entonces, a través de estas encuestas transversales podemos ir evaluando si realmente lo que estamos nosotros interviniendo, ¿no? A lo mejor en programas de vacunación, si realmente están funcionando, si no están funcionando, ¿no? A lo mejor las campañas para dejar de fumar, si realmente están funcionando o no con estas encuestas transversales, ¿no? Estos estudios transversales, pues también tienen limitaciones, ¿no? Desde, por ejemplo, pues no se recomienda para estos estudios para evaluar enfermedades raras. ¿Por qué? Porque se requerirían grandes tamaños de muestra, ¿no? Para poder encontrar la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, para estudiar la prevalencia del síndrome de Sjögren, ¿no? Se necesitarían una gran cantidad de personas, ¿no? Para encontrar el número suficiente de enfermos y poder hacer el análisis. Entonces, no es recomendable realizar este tipo de estudios para enfermedades raras. Tampoco, bueno, otra de las limitaciones es, por ejemplo, para aquellas enfermedades de corta duración, ¿no? Porque pues es difícil encontrar un número suficiente de casos en la única ocasión en la que se evalúa la prevalencia, ¿no? Encontrar a esa persona enferma cuando la duración de la enfermedad es muy corta. Aquí, bueno, a excepción de los resfriados comunes, ¿no? Que los podemos encontrar con una alta frecuencia en ciertas épocas del año, pero en realidad no se recomienda para estudiar enfermedades de corta duración. Y, por ejemplo, asociaciones, no se recomienda para evaluar asociaciones entre exposición y efecto. ¿Por qué? Porque ambos se miden al mismo tiempo y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se genera ambigüedad temporal, es decir, no podemos evaluar justamente esa causalidad entre la exposición y el efecto, porque no sabemos realmente qué sucedió primero. ¿No? Aquí les puse un ejemplo, ¿no? En una encuesta se valora el nivel de actividad física y lo asocian con obesidad, pero en realidad no sabemos qué es lo que pasó primero. Si las personas con obesidad, por la presencia de la obesidad, realizan menos actividad física o si realmente el realizar menor actividad física produce mayor obesidad, ¿no? Entonces realmente no podemos evaluar causalidad en estos estudios. ¿Cuáles son dentro de las ventajas que más o menos por ella revisamos? Entonces, los resultados pues pueden ser generalizables y representativos si se usan pues muestras probabilísticas, ¿no? Y si tiene validez interna los estudios que ahorita vamos a ver. Se realizan en cortos periodos de tiempo, entonces pueden ser muy rápidos, ¿no? Y además con un costo pues muy reducido. Además, permiten pues estudiar varias exposiciones a la vez, no solamente una exposición, ¿no? Aunque pues en estudios más pequeños a lo mejor pues sí se pueden estudiar una sola exposición y evaluar un solo resultado.
La herramienta para conocer el perfil es una herramienta útil para conocer el perfil de morbilidad de la población. Como ya vimos, no solamente en estas grandes encuestas nacionales transversales, pues lo que se quiere conocer es el perfil de morbilidad, por ejemplo, de la población. Aquí vemos, les traje un ejemplo de la encuesta nacional de salud y nutrición que se aplica en México, ¿no? De forma anual actualmente. Y no solamente se evalúa una sola enfermedad, sino se evalúan una gran cantidad de enfermedades y de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, desde el desarrollo infantil temprano, la vacunación, la obesidad, la alimentación, la actividad física. Entonces, hay una cantidad de factores, tanto de factores de riesgo como enfermedades y que se pueden aplicar en una sola evaluación, ¿no? Entonces, con ello nos ayuda a conocer justamente el perfil de morbilidad de la población. Dentro de las desventajas, pues no se, como les decía, no se puede establecer pues una inferencia causal, ¿no? Que el factor de riesgo sea la causa específica de la enfermedad, que no podemos establecer causalidad. Sí se pueden hacer asociaciones estadísticas, pero finalmente no podemos tener esa causalidad. Son susceptibles de sesgos, que ahorita también más adelante vamos a ver, y variables de confusión que pueden pues no estar atribuidas, pues distribuidas equitativamente, que ahorita vamos a ver. Digo, todos los estudios pueden tener sesgos y factores de confusión, pero es importante poder detectarlos, poder medirlos o poder controlarlos desde el diseño del estudio, ¿no? Entonces, para que un estudio, y esto puede ser en cualquier estudio, pues finalmente los estudios tienen que tener validez interna y externa, ¿no? El objetivo de todo estudio epidemiológico en el que deseamos realizar y conocer la frecuencia del evento o estimar la asociación entre este factor de riesgo y la enfermedad, pues debe de ser el de medir y calcular con la mayor precisión y exactitud posible tanto la variable entonces de riesgo como la variable de resultado, ¿no? En este caso, bueno, pues la enfermedad. Entonces, si no medimos correctamente, de forma precisa, exacta, cada uno de ellos, pues vamos a tener finalmente un error, ¿no? Una conclusión falsa, ¿no? Desde hasta cómo medimos, por ejemplo, la estatura, ¿no? Si yo mido al niño con zapatos y con el chongo aquí arriba, bueno, pues realmente vamos a tener errores en la medición y pues vamos a lo mejor obtener resultados que realmente no son verdaderos. Entonces, el estudio debe de tener validez interna. Entonces, aquí es la capacidad que tiene el investigador de que podamos corregir todos los errores que se puedan cometer durante el proceso de selección, ¿no? Del diseño del estudio y durante también el transcurso de todo el desarrollo del estudio, que medamos correctamente y seleccionemos correctamente a las personas, ¿no? Entonces, que sea válido nuestro estudio y si tenemos esta validez interna de que nuestros datos son, pues, correctos, ¿no? Medidos correctamente, pues también nuestro estudio va a tener justamente esa validez externa en donde nosotros podamos generalizar nuestros resultados que observamos en nuestro estudio hacia la población general o la población blanco, ¿no? Si nosotros obtenemos a lo mejor alguna asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad en nuestro hospital, en población de nuestro hospital, bueno, obtenemos una muestra en nuestra población en el hospital y esos resultados pues los vamos a poder generalizar a lo mejor a toda esa población del hospital, ¿no? Específicamente si son niños, si son adolescentes, o sea, específicamente a la población que nosotros estamos estudiando. Entonces, si ahí tenemos validez interna, entonces, bueno, de esto depende entonces la validez externa. Ahora, todos los estudios pues tienen siempre algunos sesgos, ¿no? Que deberíamos de estar corrigiendo desde el diseño del estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener sesgos de selección, sesgos de información, ¿no? En estos estudios transversales. Entonces, por ejemplo, los sesgos de selección pues son errores sistemáticos que se introducen durante la selección o el seguimiento de la población, ¿no? Desde que seleccionamos a nuestra población, podemos tener errores de cómo la seleccionamos y esto nos propicia que tengamos una conclusión errónea, ¿no? De nuestros resultados.
Y ocurre cuando se escoge a las personas con una mayor o menor probabilidad para tener pues el factor o el resultado de interés, ¿no? Estamos escogiendo mal a las personas. Entonces, algunos ejemplos, aquí los tenemos. Por ejemplo, el sesgo de no respuesta, ¿no? Entonces, cuando la participación o la no participación, ¿no? O la no respuesta se asocia con la exposición o con el resultado. Por ejemplo, yo tengo, voy a identificar mi asociación es evaluar el efecto de la actividad física sobre el desarrollo de obesidad, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor van a participar más aquellas personas que tienen el resultado de interés, ¿no? A lo mejor quieren participar más las personas con obesidad que las personas que no tienen obesidad. Y entonces, si participan de forma diferente, a lo mejor ese podría ser un sesgo de selección de nuestra población. Entonces, hay que identificar adecuadamente este sesgo de no respuesta. A lo mejor los que no tienen peso normal, ¿no? Pues dicen, yo estoy bien, no necesito evaluar no quiero ingresar al estudio, ¿no? Entonces, habría sesgo de selección o de no respuesta. Otro ejemplo está, por ejemplo, sesgo de autoselección, ¿no? Cuando los participantes que voluntariamente quieren participar difieren de los elegibles, ¿no? En una característica relevante. A lo mejor, pues, quieren participar más los que son siempre más activos, siempre tienen una mejor alimentación, ¿no? Siempre quieren andar participando en todo, ¿no? Y participan voluntariamente en los estudios más que a lo mejor los pacientes que a lo mejor tienen obesidad y que a lo mejor no quieren participar tanto. Entonces hay que identificar que no tengamos este sesgo, por ejemplo, de autoselección. También podemos tener, por ejemplo, sesgos de información, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, se refiere a todos los errores que pueden presentarse durante el proceso de medición de la exposición, ¿no? Los cuales, pues, pueden modificar finalmente la interpretación de nuestros resultados y llevar a una conclusión errónea. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de estos sesgos de información, ¿no? Pueden estar relacionados con el instrumento de la medición, ¿no? Desde ahí, si el instrumento de medición está validado, si es el gold standard, ¿no? A lo mejor con algunas mediciones, por ejemplo, para tomar la presión arterial, en algunos los tomamos con el de mercurio, a lo mejor otros los tomamos con el digital. Entonces, bueno, podríamos tener diversos errores en la medición, por ejemplo, de la presión arterial, ¿no? La técnica de la medición, pues también es importante, ¿no? Que todos lo realicemos de la misma manera, ¿no? A lo mejor para evaluar la circunferencia de cintura, ¿no? Algunos lo miden en el punto medio entre la cresta ilíaca y la costilla, o algunos otros lo miden a la altura del ombligo. Entonces, bueno, la técnica de medición también tiene que ver mucho con este sesgo de la información. Entonces, debe de quedar muy clara toda la información de cómo se van a realizar las mediciones desde la escritura del protocolo de investigación. El observador que mide, ¿no? También es importante pues que esté estandarizado, ¿no? A lo mejor no solamente hay un observador, un evaluador de quién lo está realizando, a lo mejor tenemos 5 evaluadores, pero los 5 evaluadores lo tienen que realizar la medición pues de la misma manera para evitar esos errores. Los sujetos que se estudian, por ejemplo, no recuerdan lo que se les cuestiona, o quienes han tenido la enfermedad, pues recuerdan todos los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona que tiene la enfermedad, pues recuerda exactamente lo que comió hace 3 días, ¿no? Pero pues el que no tiene la enfermedad, pues no se acuerda de lo que comió hace 3, 4 días. Entonces, ahí podría haber entonces sesgo a lo mejor de memoria y por lo tanto, pues sesgo de información. También, por ejemplo, en el procesamiento de los datos, en errores de codificación o de aplicación de pruebas estadísticas, pues es importante, ¿no? Que siempre, pues la limpieza de las bases de datos, de que quede muy claro en el protocolo de investigación cómo vamos a codificar a lo mejor algunas variables, ¿no?
todo que debe quedar ahí. Claro que pruebas estadísticas, incluso entonces desde el protocolo de investigación, pues debe de quedar muy claro cómo se evaluarán los datos una vez que ya les hayamos levantado nuestra información. Y obviamente, pues todos los estudios, pues no están totalmente libres de sesgos, ¿no? Pero, pues lo que se sugiere es que, pues si es que existieran estos sesgos pues sí, estos sesgos, pues que estos errores sean aleatorios, ¿no? Que sean iguales para todos los participantes, ¿no? Que sea aleatorio y estos errores. Ahora, la confusión es otro punto, pues, importante, ¿no? Puede resultar de una sobre o subestimación en la asociación real que nosotros encontremos, si es que no controlamos estos factores, ¿no? Estos factores los podemos controlar desde que diseñamos el estudio hasta, pues, también los podemos considerar hasta el análisis en los estudios. ¿No? Por ejemplo, aquí existe confusión cuando, por ejemplo, observamos una asociación que no es causal, ¿no? Pues ya desde ahí, pues entre una exposición y el evento, ¿no? Entonces, si no hay una asociación causal, pues algo está pasando ahí que a lo mejor no estamos controlando y que estamos por ahí encontrando, ¿no? O no observamos una asociación real entre la exposición y el evento por la acción de una tercera variable, ¿no? Que no está controlada. Entonces nos hace falta identificar cuáles son esos factores de confusión, y que por ello a lo mejor no estamos encontrando esa asociación real que nosotros estamos buscando en el estudio. Entonces, a todas estas variables, pues los llamamos factores de confusión o confusores. Estas variables confusoras que no se controlan adecuadamente en la fase del estudio o análisis hacen que la interpretación de los resultados pues sea una conclusión realmente pues falsa, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo, en un estudio transversal, ¿no? En mineros se quiere evaluar la prevalencia de fibrosis pulmonar, pero para fibrosis pulmonar, pues también no solamente es la presencia de poder trabajar ahí en las minas, sino también, ¿no? A lo mejor el efecto del tabaquismo, que debería de estarse evaluando, ¿no? Para controlar como factor de confusión o variable confusora en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, desde que nosotros desarrollamos nuestro protocolo de investigación, ¿no? Hacemos nuestra búsqueda de información en nuestros antecedentes, nuestro marco teórico, pues sí debemos identificar todos estos factores de confusión para poderlos controlar también en nuestro estudio. Ahora, la selección de la población en estos estudios transversales, pues en la mayoría de los casos, pues no es posible incluso que estudiemos pues a toda la población, ¿no? Incluso si nosotros realizamos un estudio transversal en nuestro hospital, pues no podemos a veces evaluar a toda la población. Necesitamos pues calcular, y además pues también sería muy costoso, ¿no? Entonces necesitamos obtener una muestra, ¿no? Que sea representativa, pues, de toda la población. Entonces, para ello, bueno, pues ya hay métodos muy específicos para que nosotros podamos calcular justamente esta muestra de esta muestra y seleccionar a nuestra población de estudio. Aquí hay, bueno, diferentes maneras. Ahí podemos obtener un muestreo probabilístico o no probabilístico, ¿no? En el probabilístico, pues sí sabemos o conocemos la probabilidad de ser seleccionado y en el no probabilístico pues no la conoceríamos. ¿No? Y hay diferentes maneras, por ejemplo, aleatorio simple, en donde todos los individuos pues tienen la misma oportunidad de ser elegidos, ¿no? En el muestreo, por ejemplo, de aleatorio estratificado, entonces aquí pues los individuos se dividen en grupos, ¿no? Y la muestra se elige escogiendo de cada uno de estos estratos a un número específico representativo de este estrato. Por ejemplo, si tenemos niveles económicos diferentes, pues podemos escoger o elegir a la muestra de nivel socioeconómico bajo, alto, etcétera, ¿no? Entonces aquí se clasifican por estratos o grupos. Hay otra forma, por ejemplo, el muestreo aleatorio sistemático, en donde se utilizan en muestras ordenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra muestra y están ordenadas
y seleccionamos entonces al azar un elemento y a partir de él, pues vamos incrementando un intervalo fijo y seleccionamos al siguiente integrante o a la siguiente persona seleccionada y así sucesivamente. Hay otro muestreo que, por ejemplo, es el aleatorio por conglomerados, en donde la población está dividida pues por conglomerados, ¿no? O por provincias, por ciudades, por hospitales, ¿no? Y se seleccionan algunos conglomerados y se toman en representación de toda la población, ¿no? Pero aquí se seleccionan por conglomerados. Ahora, es importante que, bueno, en la medición de cómo podemos medir la exposición, pues de diferentes maneras, ¿no? En los estudios transversales. Puede ser a través de cuestionarios, obviamente es importante que estos cuestionarios pues estén validados, ¿no? Porque si no están validados y nosotros los diseñamos como mejor entendamos, pues a veces a lo mejor no se entienden las preguntas, a lo mejor la pregunta tiene doble sentido, a lo mejor o sea, tienen que estar validados finalmente todas los cuestionarios. Podemos evaluarlo a través de historias clínicas, de la prueba de pruebas de laboratorio, de mediciones físicas o antropométricas, de procedimientos, algún procedimiento especial, ¿no? Entonces, bueno, depende de lo que nosotros queramos evaluar, pues va a hacer la medición que queramos nosotros realizar. Aquí, por ejemplo, bronquitis crónica y tabaquismo. Bueno, entonces el tabaquismo es nuestra variable de exposición y nuestra variable de resultado pues sería la bronquitis crónica. Y para cada una de ellas, bueno, pues tendríamos diferentes mediciones. Habría que evaluar ahora sí, cómo evaluar, por ejemplo, tabaquismo, ¿no? Si nada más va a ser si fuma o no fuma, o del número de cigarros que fuma al día, a la semana. Entonces hay que determinar exactamente cómo vamos a evaluar cada una de las variables y tiene que evaluarse de la misma manera para todos los participantes en el estudio. Otro ejemplo, aquí está el coeficiente intelectual y la exposición a plomo. Bueno, a plomo, ¿cómo vamos a evaluar la exposición a plomo? A través de una muestra de suero, a través de una muestra de saliva, a través de una muestra de orina. ¿Cómo? ¿A partir de dónde vamos a obtener esa exposición a plomo? ¿No? Y el coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿No? A través de una prueba, bueno, puede haber diferentes pruebas, un cuestionario o el promedio en la escuela, etcétera. No hay que especificarlo muy bien cómo se van a evaluar las variables durante el desarrollo del protocolo de investigación. Y bueno, pues es importante que también todo el personal de campo pues esté estandarizado para que todos lo hagamos en misiones de una forma similar. Ahora, la medición de la enfermedad, pues es más o menos similar, ¿no? Hay que definir adecuadamente los criterios diagnósticos si es que vamos a evaluar alguna enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero evaluar hipertensión, ¿cuáles son los puntos de corte que voy a utilizar? Si yo quiero evaluar diabetes, ¿cuáles son los puntos de corte que voy a utilizar? ¿No? Puede ser a través de cuestionarios, hay que evaluar si van a ser autoadministrados, si van a ser vía telefónica, si va a ser cara a cara, ¿no? Si vamos a mandar en línea, hay que especificarlo muy bien. También se pueden hacer igualmente para medir la enfermedad, exámenes físicos, algún procedimiento especial. Hay que definir claramente los criterios diagnósticos y cómo se van a obtener las muestras biológicas, ¿no? En qué vamos a medir justamente nuestra enfermedad. Y bueno, pues siempre es recomendable, por ejemplo, usar una prueba o realizar una prueba piloto, ¿no? Que esta nos va a permitir, pues, corregir estos errores y problemas durante o posteriormente ya en el desarrollo tal cual del estudio de investigación. Entonces, por ejemplo, el cuestionario a lo mejor no se entiende dicha pregunta o cuánto tiempo nos vamos a tardar con un solo paciente, durante un día, ¿no? Entonces eso nos va a permitir pues ajustar tiempos y corregir errores justamente en los métodos para evaluar justamente pues toda la información que nosotros queremos levantar. Pues bueno, esto pues creo que ya había quedado. Es importante que definamos nuestras variables y que queden muy claras de cómo se va a evaluar, quién las va a evaluar, ¿no? Tanto las variables bueno, todas las variables, ¿no? Las variables de resultado, la de exposición, estas variables confusoras, cómo las vamos a operacionalizar.
Entonces, a veces es importante que recojamos las variables de forma continua. A lo mejor yo quiero preguntar la edad, ¿no? Pero pregunto la edad de forma categórica, ¿no? Hago categorías y la pregunto, pero a veces después yo quiero utilizar esa variable de forma continua y ya no tengo la información. Entonces, siempre es importante, si podemos recolectar la información de forma continua, la variable, pues es mucho mejor y ya después podemos categorizar las variables, operacionalizarlas, ¿no? Y junto con los indicadores e instrumentos que se utilizarán, definirán pues el tipo de análisis de dichas variables, ¿no? Ya después tenemos que definir cómo vamos a realizar pues en el análisis estadístico. Vamos a tener pues nuestras variables dependientes, ¿no? Que son nuestras variables de resultado, ¿no? Y nuestras variables independientes, ¿no? Que son nuestros factores de riesgo. Y primeramente pues se sugiere pues realizar un análisis univariado, ¿no? Ya sea que tengamos variables de forma continua, ordinal o nominal, pues podemos obtener medianas. Depende esto mucho de qué tipo de estudio vamos a utilizar, depende mucho de la distribución de las variables, ¿no? Que si tiene una distribución normal o no tiene una distribución normal, ¿no? Para eso hay pruebas estadísticas ya muy específicas para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Y ya para construir las tablas, pues ya nosotros definiremos el investigador, si se construye a través de medias, desviaciones estándar, de rango intercuartil, ¿no? O proporciones, ¿no? Prevalencias. Y posteriormente, pues podemos hacer un análisis bivariado o multivariado, ¿no? Dependiendo nuestras variables. Si tenemos variables continuas, podemos utilizar ciertas pruebas estadísticas, ¿no? Si se tienen una distribución normal, si no tienen una distribución normal, podemos utilizar otras pruebas estadísticas como Mann-Whitney o con la correlación de Spearman, ¿no? O si tenemos, por ejemplo, variables nominales, pues, por ejemplo, chi cuadrada o razón de momios, que ahorita no nos vamos a meter tanto, pues, en estas pruebas estadísticas. Y finalmente, pues, podemos hacer un análisis multivariado en donde ya podemos meter factores, todas estas variables, que no pudieron controlarse durante el diseño del estudio y que podemos controlar en el análisis estadístico, ¿no? Y podemos hacer algún tipo de regresión, lineal o logístico, ¿no? Para controlar justamente estos factores de confusión. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De una primera tabla que podemos desarrollar en nuestros estudios transversales, pues, presentando prácticamente a la población, ¿no? Cómo está caracterizada nuestra población, ¿no? Desde la edad, peso, edad, sexo, estatura, el índice de masa corporal, por ejemplo, cómo se comporta nuestra población de acuerdo al estado nutricio. Obviamente todo esto depende a lo que nosotros queramos o el objetivo de nuestro estudio, ¿no? Entonces, esta primera tabla pues nos va a dar las características generales de nuestra población. Después podemos, por ejemplo, realizar, si ya queremos evaluar la asociación entre dos variables, por ejemplo, aquí es algo, pues también muy simple, ¿no? No solamente quedarnos aquí, como veíamos hace rato, ¿no? Con la prevalencia de la infección por Helicobacter, sino también, asociarla con alguna otra variable, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está la media de talla para otras variables que pudieran hacer de confusión. Entonces, mi objetivo aquí principal fue evaluar, por ejemplo, la infección con el Helicobacter, ¿no? Y cómo se asocia, por ejemplo, con talla. Entonces, pues sí, los positivos tienen una menor estatura que los negativos. Pero hay otras variables de confusión que también se tienen que evaluar y que están relacionadas, por ejemplo, con la estatura de los niños. Aquí, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Que está asociada, la ferritina, ¿no? La deficiencia de hierro o el nivel económico, ¿no? Los que tienen menor nivel económico, a lo mejor aquí se ve que tienen un poquito más de talla. Entonces, son factores de confusión que al final tengo que evaluar en el análisis, ¿no? Y finalmente puedo obtener un análisis estadístico multivariado en donde pues ajusto por todas estas variables de confusión, ¿no? Y entonces, independientemente de todas estas variables de confusión, pues yo puedo decir que sí, que los que tienen infección por Helicobacter pylori, pues tienen una menor estatura que los que no tenían la infección. Y entonces,
Pues yo tengo ya con esto, yo implementé mi estudio transversal, ya lo desarrollé, ya levanté toda la información que yo quería levantar, ¿no? Ya la analicé, aquí la tengo, y entonces, ¿ahora qué sigue, no? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta antes de enviar mi manuscrito ahora sí a una editorial, ¿no? Ahorita ya quiero escribir mis resultados y qué es lo que necesito saber. Entonces, seguramente también creo que ya el doctor Klunder les había por ahí hablado acerca de los diversas listas de verificación que están disponibles para los diversos estudios, ¿no? En donde nos dan puntos específicos de cómo podemos publicar nosotros de una forma, eh, eh, nos dan puntos que nosotros como investigadores debemos de cubrir para que nos puedan publicar los artículos de investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, para los estudios observacionales, pues está la declaración de Stroh y son 22 puntos importantes que debemos de tener en cuenta para que nos lleguen a publicar, por ejemplo, nuestros estudios observacionales. Y bueno, así tenemos para algunos otros estudios de reportes de caso, de los ensayos aleatorizados, ¿no? Etcétera. Y bueno, vamos a revisar ahora esta declaración de Stroh de cómo podemos publicar o qué elementos son importantes para que nosotros desarrollemos nuestro artículo de investigación y lo podemos mandar a alguna revista. Entonces, ¿qué es Stroh? Stroh es una iniciativa pues internacional de colaboración de pues diversos profesionales de la salud, ¿no? Desde epidemiólogos, metodólogos, estadísticos, investigadores, incluso los editores de las revistas, ¿no? Que participan justamente en la realización o en la difusión de estos estudios observacionales, ¿no? Y que el objetivo pues justamente es fortalecer pues el reporte de estos estudios observacionales pues en epidemiología. Entonces aquí desde aquí salen las siglas de Stroke, ¿no? Entonces, pues anteriormente, o bueno, incluso se sigue viendo que los estudios transversales o cuando se envían los estudios transversales a las revistas, pues hay una presentación incompleta e inadecuada de los informes de investigación, ¿no? Entonces, como no se mandan de forma adecuada justamente estos reportes de los estudios observacionales, pues la evaluación de los estudios que se quieren publicar en la literatura médica, pues tienen debilidades, ¿no? Entonces, es importante, entonces, esta declaración de Stroop justamente nos da estos puntos importantes que deben de incluirse y que informen sobre el tipo de investigación que se está realizando y cómo se deben de presentar adecuadamente estos estudios de investigación observacional. Entonces, los lectores pues necesitan saber cómo se planificó cada estudio, ¿no? Y qué no se planificó, ¿no? ¿Qué se hizo en el estudio? ¿Qué se encontró? ¿Y qué significan los resultados que nosotros estamos escribiendo o presentando a la revista? Entonces, debemos de ser muy claros en cómo se realizó el estudio para que nos lo puedan publicar y el lector sepa cómo se desarrolló y que si yo quiero desarrollarlo a lo mejor en mi país, ¿no? Otro estudio que se desarrolló en otro país, pues yo pueda desarrollarlo prácticamente exactamente igual aquí en el país. Pero para eso debo saber exactamente cómo se realizó, ¿no? En otro lugar. Entonces, estas recomendaciones de la declaración Stroop se utilizan, bueno, estos puntos son importantes para tanto los estudios transversales, para los estudios de casos y controles y los estudios de corte. Aunque ahorita, bueno, nos vamos a enfocar más entonces en estos estudios transversales. Entonces, bueno, en el mundo pues hay una gran cantidad de revistas, ¿no? Que han publicado justamente esta lista de puntos de Stroop, de esta declaración, ¿no? Hay diversas revistas que han publicado estos mismos puntos, a lo mejor con diferentes ejemplos, ¿no? Pero que podemos consultar y prácticamente son los mismos. Y como les decía, esta declaración de Stroop pues incluye solamente a los estudios observacionales, que son los estudios, el transversal, el de corte
y los estudios de casos y controles. ¿No? Pues se presentan los tres estudios, pues tienen diferentes ventajas y de diferentes desventajas. ¿No? Aquí vemos el estudio transversal, como ya revisamos, pues tiene representatividad de la población. ¿No? La metodología estándar, hay que elevada validez interna y que pueden generalizarse justamente estos resultados y se pueden reproducir fácilmente. ¿No? El costo efectivo pues es bajo, ¿no? Hay la costo efectividad y pues también tiene desventajas, ¿no? Lo que decíamos de la causalidad, ¿no? No podemos decir que hay causalidad en este tipo de estudios, aunque sí podemos hacer asociaciones, pero pues no podemos atribuir causalidad. Es poco eficiente cuando las exposiciones o las condiciones estudiadas pues tienen una escasa prevalencia, ¿no? En estas enfermedades raras que ya veíamos. Y bueno, ahorita no nos vamos a meter en los estudios de corte y casos controles porque estos ya los van a ver un poquito pues, más adelante. Entonces, de esta declaración Stroop, pues hay un checklist que debemos de cumplir, ¿no? Así cuando nosotros vayamos a publicar nuestro estudio, pues de nuestro artículo, ¿no? Debe de tener cada uno de estos puntos, pues debe de estar descrito en nuestro artículo de investigación de estudios, en este caso de estudios transversales. Y ahorita vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. Entonces, vean, empezamos por el 1, vean, son 22 ítems que debemos de cumplir, que ahorita son los que vamos a revisar. Entonces, como punto número 1, bueno, pues el título y el resumen, ¿no? El título, después debe incluir, pues debe ser muy concreto, ¿no? El diseño del estudio, muchos investigadores colocan, por ejemplo, el tipo de estudio en el título, ¿no? Al final cross-sectional estudio, ¿no? O el estudio de corte, o que si fue un ensayo clínico, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones el diseño del estudio se coloca en el título. Pero si no se coloca en el título, pues lo que sugieren es que sí se coloque en el resumen, ¿no? El resumen, bueno, pues debe ser realmente muy corto. Generalmente lo que piden es entre 250 palabras y 300, ¿no? Debe darnos la información clave que nos permite entender el estudio, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros leemos el resumen, ya con eso prácticamente podemos decidir si leemos o no el resto del artículo. Entonces, los resultados y la información que se coloque ahí debe ser muy específica y lo más importante del estudio. Después debemos de colocar la introducción. Primero, pues debemos de dar un contexto acerca del problema, ¿no? De lo que se está estudiando, del tema, qué se sabe acerca del tema y qué vacíos del conocimiento se tratan en el estudio que nosotros estamos, o que hemos desarrollado, ¿no? Podemos colocar, pues, los estudios también más recientes que se han desarrollado acerca del tema, ¿no? Para que, como interesar al lector y, pues, informar acerca de lo que vamos a evaluar. Después, bueno, viene colocar los objetivos, que es el punto número 3. Debemos especificar ahí en el objetivo, pues nuestra población, la exposición, el efecto, ¿no? De lo que nosotros estamos estudiando. Después viene la sección de métodos, en donde tenemos que colocar, bueno, aquí primero el diseño del estudio, dice presenta al principio del documento los elementos claves del diseño del estudio. Aquí podemos colocar tanto el diseño como la población y el momento en que se tomó la muestra, ¿no? Si a lo mejor el estudio que estamos presentando es derivado de otro estudio, pues eso también hay que colocarlo en esta sección, en esta primera parte, ¿no? Después, número 4, pues el contexto, ¿no? Dice, describe el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluidos los periodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y en que se recogieron los datos. Entonces, si nosotros a lo mejor un estudio que yo realicé en 2015 y no coloco la fecha en que se realizó el estudio, pues el investigador o los lectores pues no van a saber como el entorno o cuándo se realizó ese estudio, ¿no? Y esto con el fin también de generalizar los resultados en ese momento, ¿no? Entonces hay que poner el entorno, justamente la ubicación y evaluar el contexto, ¿no? Para que también generalicemos justamente estos resultados.
Entonces, como punto número 6, pues los participantes, ¿no? Debemos de proporcionar justamente los criterios de elegibilidad y las fuentes y métodos de cómo seleccionamos a los participantes, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro estudio es únicamente para niños, pero niños ¿qué? Si son escolares o son preescolares, entonces tenemos que definir muy claramente, ¿no? Por ejemplo, la edad. O que si es en personas, en mujeres adultas, pero nada más estoy escogiendo a las embarazadas. Entonces debemos de colocar específicamente nuestros criterios de inclusión y de exclusión. Y bueno, también la forma de reclutamiento de los participantes, ¿no? Si fue de forma aleatoria o fue de autoselección, hay que identificar muy bien cómo seleccionamos a nuestra población. Como punto número 7, bueno, las variables, ¿no? Defina claramente todas las variables, tanto de respuesta como de exposición, nuestras variables confusoras, nuestros criterios diagnósticos de cómo los estamos clasificando, ¿no? En este caso, pues nuestras variables dependientes e independientes y bueno, pues también entonces las confusoras. Recuerden que nuestras variables dependientes son las variables de resultado y las variables independientes, entonces son nuestros factores de riesgo. Em, Como el punto número 8 dice, bueno, las fuentes de los datos. Entonces, dice, para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y los detalles de los métodos de valoración, ¿no? De cómo los estamos midiendo. Si hubiera más de un grupo, especifica la comparabilidad de los procesos de las medidas, ¿no? Entonces, dice, la forma en que se mide la exposición, los confusores y los resultados, pues afecta la validez del estudio. Entonces, hay que ser muy específicos de dónde estamos obteniendo los datos. A lo mejor nos fuimos a levantar la información a través de expedientes, entonces hay que ser muy claros de dónde estamos obteniendo justamente la exposición. Em, Ok, los sesgos, que como ya veíamos, pues sí es importante que estos sesgos, pues los podamos, si tenemos algún tipo de sesgo en los resultados, pues sí que seamos muy claros en la metodología, ¿no? Especificando cómo se evaluó, cómo se está tratando de disminuir justamente estos sesgos de selección de información, ¿no? Afrontando como las fuentes potenciales de sesgo y que tienen de quedar muy claras o específicas en la sección de métodos o en la sección incluso de limitaciones, ¿no? Del estudio ya en la discusión. El tamaño de muestra, a veces muchos estudios cuando mandamos nuestros reportes a publicar, pues a lo mejor no colocamos de cómo obtuvimos el tamaño de muestra, ¿no? Entonces ahora, más recientemente, pues lo están pidiendo ya mucho y es algo que debemos también de colocar, ¿no? Explicar cómo se determinó el tamaño muestral de nuestra población, si fue de forma aleatoria, si no fue de forma aleatoria, la forma en que se está obteniendo, ¿no? El poder, ¿no? La significancia del tamaño de muestra, de cómo se obtuvo. Como le decía, también las variables cuantitativas, que es el punto número 11, ¿no? De cómo se están tratando las variables cuantitativas en el análisis, ¿no? Por ejemplo, si se categorizaron de una manera, de la forma en que se categorizaron, si la estamos utilizando de forma continua, si obtuvimos terciles, si incluso si transformamos los datos, a lo mejor no se comportan de una forma normal, entonces transformamos los datos una forma logarítmica o al cuadrado o al cubo, etcétera. Y entonces todo esto debe de quedar también especificado ahí en cuanto a las variables. Después vienen, pues, debemos de describir cuáles son los métodos estadísticos que estamos utilizando para analizar nuestros datos, ¿no? Entonces, tenemos que colocar todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados para controlar los factores de confusión, ¿no? El punto B especifique todos los métodos utilizados, por ejemplo, si hacemos subgrupos o estratificamos los análisis, también debe de quedar muy claro ahí en el análisis, ¿no? Hay que explicar también el tratamiento de los datos ausentes, ¿no? Si tenemos datos missing, sabemos que en todos los estudios podemos, a lo mejor si estamos evaluando el nivel socioeconómico, no logramos evaluar el nivel socioeconómico en todos los participantes, ¿no? Y ahí en vez de 100 datos, tenemos 85 datos. Entonces, en esta sección, pues tenemos que ser muy específicos, también informando este tipo de datos.
No hay un único análisis, pues correcto para el análisis de los estudios transversales, más bien pues depende de lo que queremos analizar y de los datos que hemos obtenido, ¿no? El procesamiento, hay que informar el procesamiento y transformación de los datos, es decir, más bien como les decía, ¿no? Por ejemplo, en aquellos datos que recogimos de forma continua, ¿no? Y que queremos transformar los datos porque queremos hacer cierto análisis y obtenemos el cuadrado, de la variable o el logaritmo. Entonces hay que hacer, toda esta información lo tenemos que especificar aquí en la sección de métodos estadísticos. El software que estamos utilizando para también realizar el análisis, también lo debemos de colocar en esta sección, ¿no? Informar el número de valores ausentes, como les decía, para cada variable, tanto de exposición como de resultado, como de aquellas variables, pues de confusión. ¿No? Si estamos también en imputación de datos, ¿no? A lo mejor en aquellos datos que no tenemos, en este caso, como le decía, en el nivel socioeconómico, que nos hacen falta datos y queremos tener los datos completos y a veces imputamos datos, pues hay métodos estadísticos con los cuales se puede realizar. Sin embargo, pues ahí hay que identificar si es realmente confiable realizarlo o no, o mejor quedarnos tal cual con los valores que tenemos, ¿no? Pérdidas al azar, ¿no? Entonces también hay que tomarlas pues, en cuenta, ¿no? Si tenemos pérdidas en el estudio. Después viene la sección de resultados, en donde, bueno, tenemos que colocar pues a los participantes, hay que describir a nuestra población de estudio, cuántos fueron elegibles, cuántos realmente analizamos al final, ¿no? Siempre se considera, por ejemplo, un diagrama de flujo que debamos de realizar en este tipo de estudios para ver cómo fue el flujo de los participantes, ¿no? Desde nuestra población blanco hasta con cuántos estamos analizando en nuestra población. Por ejemplo, aquí este es un diagrama de flujo, ¿no? Desde cuántos es nuestra población, cuántos fueron elegibles, ¿no? Cuántos fueron excluidos, por ejemplo, por diversos motivos, el total de reclutados, ¿no? Que van a participar en el estudio. Seguramente siempre hay pérdidas durante el seguimiento, ¿no? O que no se obtuvieron los datos, ¿no? Y los datos disponibles ya para el análisis. Entonces, siempre se recomienda hacer este tipo de diagramas para que nuestros lectores realmente nos entiendan de cómo se seleccionó a nuestra población. Posteriormente, pues es importante colocar los datos descriptivos de nuestra población en el artículo. Por ejemplo, las características demográficas, clínicas, sociales. Hay que colocar siempre también pues los datos ausentes, ¿no? Que puedan sesgar pues justamente nuestros resultados y que eso influya en la generalización de los resultados. Y, por ejemplo, bueno, aquí son una tabla de las características generales de la población, ¿no? Entonces aquí clasifican cómo se comportan ciertas características, ¿no? De acuerdo por ejemplo, aquí es si es negativo o positivo, ¿no? De acuerdo a ciertas características, que es una simple tabla para conocer a nuestra población de estudio. Aquí incluso podríamos sacar valores P para evaluar si hay diferencias estadísticas entre los grupos, por ejemplo. Dentro de los resultados, el punto número 15, también están los datos de las variables de resultado, ¿no? Hay que describir muy claramente nuestros resultados, qué es lo que encontramos en el estudio, ¿no? Hay que colocar, pues, medidas de resumen de cómo estamos encontrando, qué es lo que estamos encontrando, pues, en nuestro estudio. Aquí en este caso, bueno, prevalencias, ¿no? Por ejemplo, tanto del asma o de fiebre, ¿no? De acuerdo a categorización por cierta variable en terciles, ¿no? Entonces, ¿cómo se está comportando nuestras variables de resultado? ¿Qué es lo que estamos encontrando en nuestros estudios? Eh, los resultados principales, ¿no? También, pues es importante, por ejemplo, que conozcamos la precisión de nuestros resultados. Por ejemplo, las estimaciones, si están ajustadas, si no están ajustadas por los factores de confusión. Hay que colocar siempre intervalos de confianza o los rangos intercuartil para evaluar nuestros resultados, ¿no?
Y especificar siempre si estamos evaluando, por ejemplo, factores de confusión, ¿no? En estos estudios, ¿no? Pues, a lo mejor multivariados, ¿no? Que si estamos controlando por algunos factores. Por ejemplo, si caracterizamos a las variables continuas, pues hay que describir los límites de los intervalos. Debemos de ser muy claros en los resultados de cómo estamos evaluando y qué estamos encontrando. Podemos también describir en el punto 17, pues algunos otros análisis que podamos estar obteniendo, a lo mejor correlaciones o realizando estudios por estratificando por alguna variable, ¿no? Entonces, algún otro análisis extra, pues siempre hay que colocarlo en los resultados y en el análisis. Finalmente, bueno, la discusión, pues hay que colocar siempre los resultados clave, que es el número 18, ¿no? Hay que resumir, se recomienda pues en la primera parte resumir los resultados principales de acuerdo a los objetivos del estudio. Las limitaciones, como les decía, también es importante, y no solamente las limitaciones, sino también las fortalezas de los estudios, ¿no? Aquí, las limitaciones, pues si tenemos algún posible sesgo que nosotros hayamos identificado o que no controlamos por alguna variable, pues siempre hay que colocarlo en esta sección, en la discusión, dentro de las limitaciones, para que el lector lo sepa, ¿no? La interpretación de estos resultados como el punto 20 y aquí, bueno, pues hay que discutir justamente la interpretación de nuestros datos en conjunto con otros estudios, pues lo más relevantes posibles, lo más actuales posibles, ¿no? De lo que hay en la literatura y con lo que nosotros también estamos encontrando en nuestros estudios. Entonces hay que también compararlo a lo mejor con otros estudios similares que se han realizado en otras poblaciones. Y también es importante ahí discutir en esta sección, ¿no? La generabilidad de nuestros resultados, ¿no? Si realmente nuestros estudios pues tienen la validez suficiente pues, para poder generalizar nuestros resultados a otras poblaciones, ¿no? O a la población. Y también finalmente como último punto, pues es el número, el 22, ¿no? Siempre debemos de colocar el financiamiento. Si nuestro estudio tuvo algún tipo de financiamiento, tal vez de nuestro hospital o de o de alguien más, pues siempre hay que colocarlo ahí al final del estudio, ¿no? Los patrocinadores, de quienes nos están, apoyando o quienes nos apoyaron para poder desarrollar los estudios. Y bueno, pues con eso, finalmente, si nosotros cumplimos con estos puntos, bueno, pues ya podemos mandar nuestro artículo a publicación y que tengamos una publicación exitosa y aceptada en la revista que nosotros podamos, en la que nosotros enviemos nuestro artículo. Pues muchas gracias. No sé si haya comentarios, dudas. Muchas gracias, Jenny. Gracias por la charla. Ahora vamos a dejar abiertos los micrófonos por si alguno quiere hacer una pregunta, un comentario o algo. Hola, Sí, buen día. doctora. Gracias, doctora, por la plática. Tengo unas preguntas que me surgieron a lo largo de la plática. La primera es, ¿cómo puedo hacer que los errores sean aleatorios? Que fue lo que nos mencionó. Que los errores sean aleatorios. Es decir, por Ujú, ejemplo, si estoy tomando, no sé, alguna medición, ¿no? Evaluando, no sé, la presión arterial, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, Entonces, si estoy haciendo algo mal, ¿no? Que sea finalmente aleatorio, que no esté identificado o que no esté evaluando de diferente forma, por ejemplo, a los que tienen la enfermedad comparado con los que no tienen la enfermedad. Es decir, que yo esté ujú, evaluando de la misma manera la enfermedad a ambos grupos, aunque lo esté haciendo de cierta manera, pues no mal, ujú. pero que sea de forma similar para ambos grupos, ¿no? Ah, ya, ok, ok. Ese sería O que sea aleatorio, ¿de aleatorio acuerdo? para ambos grupos, Ah, de ¿no? acuerdo, ok. Gracias. Y tengo otra pregunta. Perdón, Ok. es Ah, exacta. Y la contraparte sería un error sistemático, que es Ujú, justo lo que comenta la doctora. El error sistemático es que, por ejemplo, yo estoy midiendo niños con diabetes y sin diabetes, y a los diabéticos los estoy midiendo con
una báscula y a los otros con otra, y esa báscula tiene un error. Entonces, Mm, sistemáticamente voy a tener a un grupo un, con una medición que está mal hecha. Y ujú, el ah, otro, la medición mal hecha es en todos, de en acuerdo. todos los grupos de estudio. Ah, ya. Ah, perfecto, me queda claro, gracias. Y Disculpa. otra pregunta, perdón, de los muestreos que nos comentó, doctora, los muestreos representativos, el simple, el certificado, el sistemático por conglomerados, etcétera, ¿hay alguno que sea como, tenga ventajas o que sea de predilección nuestra, o sea, que podamos darle prioridad sobre otros tipos de muestreos, o es dependiendo ahora sí que lo que tengamos de población? Sí, ahora sí que es dependiendo, ¿no? Lo que queramos nosotros evaluar. Generalmente se utiliza el aleatorio simple, que es como pues el más Ujú. utilizado y el que en los estudios, incluso pues mucho más pequeños, pues utilizan justamente el muestreo al aleatorio simple. Ya cuando son encuestas a lo mejor ya muy grandes, por ejemplo, estas grandes encuestas nacionales, pues sí se utilizan ya otro tipo de muestreos. A lo mejor aquí utilizan el de conglomerados polietápico, ¿no? Donde utilizan diversos tipos de muestreo incluso para poder obtener la muestra. Pero generalmente en estudios mucho más pequeños se utiliza el aleatorio simple. Ah, ok, perfecto. Perdón, y una última pregunta. Nos comentaba de que había que ajustar las variables de confusión. ¿Cómo puedo ajustar, cuál es el proceso para ajustarlas? Las variables, por ejemplo, mira, aquí teníamos un ejemplo, ya no me acuerdo dónde Gracias. estaba. Generalmente nosotros, si podemos nosotros desaparecer ese factor confusión desde el diseño, pues estaría perfecto. Pero si no, por ejemplo, aquí tenemos para estatura, por ejemplo, ¿no? Yo lo que quiero asociar es la infección por Helicobacter, ¿no? Que los que tienen Helicobacter tengan menor estatura. Y aquí, pues en una asociación bivariada, bueno, pues sí, los que son positivos tienen menor estatura, ¿no? Y es significativo, comparado con los niños negativos. Pero, por ejemplo, para estatura, pues hay otras variables que pudieran estar asociadas con una menor estatura, ¿no? Por ejemplo, si tiene menor hemoglobina, ¿no? O mayor hemoglobina podría estar asociada con la estatura, o el nivel económico, ¿no? También está asociado con tener o no mayor estatura o algunas otras variables. En este análisis, por ejemplo, sale significativa la hemoglobina, la deficiencia de hierro también sale asociada, ¿no? El nivel económico también está asociado, ¿no? En mayor marginación, pues tiene menor estatura. Entonces, aquí se hace primeramente un análisis previo para ver qué variables podrían estar asociadas con una menor estatura. Una vez que ya las identificamos, estas podríamos después hacer un análisis, ahora sí, multivariado, estos análisis de regresión lineal o logística, en donde podemos ajustar justamente por estas variables que están asociadas con la estatura y que entonces ahora sí, ¿no? En el siguiente análisis de regresiones, por ejemplo, en donde aquí tenemos nuestra variable de interés, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando, pero como decíamos, hay otras variables que están asociadas con la estatura, por ejemplo, el sexo, y que veíamos que el nivel económico, la hemoglobina, ¿no? Que estaban asociadas con la estatura. Entonces, todas estas variables se meten en un mismo modelo, ¿no? Entonces, y decimos entonces ya, independientemente de estas variables que también están asociadas con estatura, la infección aquí en este caso por el Helicobacter, pues sí está asociado con talla, ajustando por todas estas variables extras que están asociadas con estatura. ¿Sí? Más o menos me di a entender. Sí, 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 doctora. Ujú. ¿Sí? Ok. Sí, recuerdo esta parte, gracias. Ujú. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. ¿Preguntas, comentarios? Y bueno, les voy a dejar por ahí de tarea la lectura de un estudio transversal que se los voy a compartir y van a identificar, bueno, la tarea es que les voy a pasar una guía, no más de 10 preguntas,
de justamente de los estudios transversal, del estudio transversal, del artículo que van a leer, identificando a lo mejor el objetivo, identificando si tiene algún sesgo, cuáles son las variables de confusión que se tomaron en cuenta en ese estudio, ¿no? Una vez que lo hayan leído. Pero eso ya entonces ya se los comparto, esta actividad ya con con Ale. ¿Vale? Gracias. Ujú. Y si bien quería hacer un comentario, si bien va a quedar colgada la clase en la web y está bueno si uno la vuelve a ver, justo me quedé como con la diapositiva que tiene como todos los estudios, yo creo que esa está buena, em, la lista de verificación disponible para cada diseño del estudio, o sea, si necesitas como para tener a mano como de recurso, que por ahí la podemos adjuntar con la actividad para que les quede. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más? ¿Algo? Y si no, ya la dejamos libre a la doctora. Un comentario con esta última pregunta que la doctora Jenny contestó muy bien, es que cuando estamos nosotros ajustando por estas variables, hay, como ya comentó, dos métodos de ajuste, que puede ser a priori, o sea, nosotros seleccionando a los pacientes que tengan una tal cual característica, a lo mejor que todos tengan una hemoglobina mayor a tanto. Entonces ya es por diseño que lo estamos ajustando. Si en el análisis vemos que son diferentes, entonces lo estamos ajustando por análisis estadístico. Tienen ventajas y desventajas. Por análisis estadístico necesitamos mayor tamaño de muestra, pero ganamos validez externa. Pero si sobreajustamos a priori, necesitamos menos muestras, más controlado el estudio, vamos a limpiar más las variables, pero pierde validez externa. No es tan extrapolable los resultados que encontremos, porque tiene que ser en los niños que tienen tal hemoglobina, que son de tal edad, que son de tal no sé qué, o sea, son muchas variables de control. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. Muchas gracias. Y que a lo mejor estos factores de confusión a lo mejor no lo podemos controlar más, por ejemplo, en los ensayos clínicos, ¿no? Donde aleatorizamos a los pacientes a un grupo o a otro grupo, ¿no? Y en donde al inicio todos los niños o todos los participantes son exactamente, o ambos grupos son iguales, ¿no? Entonces ahí ya como que estamos quitando justamente este factor de confusión de muchas variables, ¿no? Que es algo que no sucede pues en los estudios transversales u observacionales, ¿no? ¿Más dudas, comentarios? ¿No? Muy bien. Ale, no sé si algo más. No, agradecer, muchísimas gracias. Después yo Gracias, reenvío la actividad y la dejamos también cargada en el portal, va en la web. perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias, gracias Jenny. a todos. Que tengan buen día. Gracias. Adiós. Bye. Hasta luego, gracias.